antes de ver este video, deberían haber visto el que está en el primer orden, en primer lugar en el aula virtual. Repito, este es el segundo video y pues básicamente en este segundo video les voy a explicar de forma muy general, de la forma más breve posible, para que el video no sea demasiado extenso, los 3 ejemplos que quedaron pendientes de resolver en el video anterior. De hecho están numerados de esa manera: ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Voy a empezar con el ejemplo número 1. Ustedes ya conocen el enunciado, de igual forma se los explico rápidamente. Tenemos un segmento de ferrocarril que está hecho de acero y pues tiene una longitud inicial de 30 metros cuando estamos a una temperatura de 0 grados Celsius. Entonces, cuando estamos a 0 grados, esa pieza, ese segmento de ferrocarril tiene una longitud inicial de 30 metros. Bien, con esos datos podemos obtener todos los datos que me ayuden a resolver el ejercicio. Tengo el coeficiente de expansión lineal, el alfa del acero, que es igual a 11 por 10 a la menos 6 y 1 sobre grados Celsius. Son las unidades del coeficiente de expansión lineal. Tengo la longitud inicial, serían 30 metros, y la temperatura inicial. La temperatura inicial es 0 grados. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Hace 2 cuestionamientos el ejercicio. Primer cuestionamiento: ¿cuál es la longitud? Si esa pieza del ferrocarril que inicialmente mide 30 metros, cuando está a 0 grados, ¿qué pasa si lo calentamos un poquito y lo ponemos a 40 grados? ¿Qué le va a suceder a esa barra de ferrocarril, a esa pieza de ferrocarril? Y el segundo literal es: ¿qué sucede si en lugar de calentarla, la enfriamos a menos 10 grados? Son temperaturas a las que puede llegar fácilmente un país europeo o un país de Norteamérica, y pues son variaciones de temperatura que ocurren y debemos de tomarla en cuenta para ingeniería, para cualquier obra de ingeniería. Bien, entonces empecemos con el literal A, que es: ¿qué pasa si la calentamos a 40 grados? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La primera fórmula que vamos a utilizar, es fórmulas que están en el video pasado, es la variación de la longitud. Tenemos 3 fórmulas, voy a tratar de explicar estas 3 fórmulas, que son las fórmulas más generales: la variación de la longitud, la variación del área y la variación del volumen. Bien, entonces, el delta L, la longitud, la variación en la longitud, que es equivalente, vean, a la longitud final menos la longitud inicial, es decir, el delta de la longitud. Y esto va a ser igual al coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial por el delta de la temperatura. ¿Y qué es el delta de la temperatura? La temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces procedemos a rellenar los datos. 11 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, que es el coeficiente de expansión del acero, multiplicado por la longitud inicial. Inicialmente tiene 30 metros, y aquí es donde vamos a hacer la variación de la temperatura. ¿A qué temperatura va a llegar finalmente esa barra o esa pieza del ferrocarril? Finalmente va a llegar a 40 grados, e inicialmente ¿a cuánto estaba? A 0 grados, por lo que la temperatura final será 40 y la temperatura inicial serán 0 grados. Al realizar esta multiplicación, nos dará como resultado 0.0132 metros, y pues esa es la variación de la longitud. Al final, tal y como les había dicho hace un momento, el delta L se puede decomponer como la longitud final menos la longitud inicial, y pues la longitud final va a ser igual a esta longitud inicial, que aquí está restando, va a ser otro lado a sumar. Entonces la longitud final va a ser igual a la variación de la longitud que ya teníamos más la longitud inicial, por lo que la longitud final va a ser igual a 30.0132 metros. Y pues con esto podemos ver que si calentamos esa barra
si hay una variación del clima que tienda a aumentar la temperatura, pues la barra que inicialmente medía 30 metros, pues ahora va a medir 30.0132 metros. Se hace un poco más larga en cuanto a la longitud. Resolvamos entonces el literal B, que es lo contrario a lo que acabamos de poner. En lugar de calentarla, la vamos a enfriar. Entonces, misma fórmula. El delta de la longitud va a ser igual al coeficiente de expansión lineal del acero, multiplicado por la longitud inicial, y esto por la variación de temperatura. Rellenamos datos, el coeficiente de expansión del acero por 30 metros por la variación de temperatura. Y aquí hay algo muy importante. Vean, ¿a qué temperatura va a llegar finalmente el acero? Inicialmente va a estar a 0 grados, vean, la temperatura inicial 0 grados, pero finalmente ¿a cuánto va a llegar? A menos 10 grados, por lo que al final menos 10 menos 0, acá me va a dar una temperatura negativa, por lo que voy a obtener un delta L negativo. Eso significa que si obtengo un delta L negativo, en lugar de crecer, se va a hacer un poco más pequeño. De igual forma que acá, el delta L lo puedo descomponer como la longitud final menos la longitud inicial, y la longitud final será la resta de la longitud inicial menos el delta de la longitud que acabamos de obtener. Y si ven, la longitud final será 29.9967 metros, es decir, se va a hacer un poco más pequeño. Básicamente es lo siguiente: obtengo un delta de la longitud y esto me va a decir cuánto creció o cuánto se hizo más pequeño. En este caso, el delta L me dice cuánto creció 0.0132 metros, se hizo más grande. Al calentarla y al enfriarla se hizo más pequeño en relación a menos 0.0033 metros. Con esto hemos finalizado el primer ejemplo. Voy a habilitar una sección de preguntas en el aula virtual para que ustedes puedan efectuar las preguntas que consideren, o a través del correo electrónico o el grupo de WhatsApp. De igual forma, en cualquier momento pueden poner pausa para poder copiar el ejercicio, y pues será necesario que el desarrollo del ejercicio lo tengan en el cuaderno, porque lo voy a revisar más adelante. Bien, vamos a desarrollar el ejemplo número 2, y el ejemplo número 2 trata sobre un circuito electrónico más o menos anticuado, pero es muy buen ejemplo para poder entender todo lo que tenga que ver con expansión térmica. Y pues tenemos dos tornillos en el circuito electrónico. Uno es de latón, que tiene una longitud de 0.03 metros, y el otro es de acero, que tiene una longitud de 0.010 metros. Entonces, estos tornillos están casi que se tocan, pero no lo hacen porque están a una temperatura de 27 grados, ya vamos a describir los datos, y pues estos tienen una separación entre ellos de 5 micrómetros, 5 micras de metro, que es equivalente a 5 por 10 elevado a la menos 6. Entonces, inicialmente este esquema, este modelo, está a 27 grados Celsius, y pues a esa temperatura ellos no se tocan. ¿Qué pasa si elevamos esa temperatura? Si elevamos esa temperatura, nosotros ya conocemos este tema, sabemos que los tornillos van a comenzar a crecer. Entonces, si comienzan a crecer, se tocan y pues va a haber un cortocircuito. Y es lo que no queremos que pase, y queremos saber a qué temperatura va a suceder esto para que el circuito no llegue a esa temperatura. Entonces, vamos a suponer, según el ejercicio, que las paredes de los tornillos no se van a ver afectadas, únicamente la longitud de los tornillos. Bien, entonces tenemos los datos, tenemos el coeficiente de expansión del acero, el coeficiente de expansión del latón, la longitud inicial del acero, la longitud inicial del latón y la temperatura inicial de todo el sistema, es decir,
este sistema está a la misma temperatura inicial. Bien, desarrollemos entonces el ejercicio. Básicamente lo que queremos saber es a qué temperatura debemos llegar para que este dispositivo se toque, para que ambos tornillos se toquen. Sabemos que si lo calentamos, elevamos la temperatura, el tornillo de latón va a crecer. Sabemos que el tornillo de acero también va a crecer. ¿Cuánto va a crecer este y cuánto va a crecer este otro? No lo sabemos, pero sí sabemos de que hay una separación entre ellos de 5 micrómetros. Entonces, va a crecer el latón, un pedacito, también va a crecer el acero, un pedacito. Entonces, no sé cuánto va a crecer el latón, tampoco sé cuánto va a crecer el acero, pero sí sé que la suma de estos dos no debería de llegar a los 5 micrómetros, no debería llegar ahí. Entonces, para este ejercicio, yo voy a considerar que el delta del latón más el delta del acero va a ser igual a 5 micrómetros, porque yo sé que la suma de estos dos debería de alcanzar los 5 micrómetros cuando llegue a una determinada temperatura. Es decir, a la abertura que divide estos dos tornillos es de 5 micrómetros. Entonces, lo que crezca este más lo que crezca este no debería de alcanzar los 5 micrómetros para que no alcance el cortocircuito. En este caso nosotros estamos buscando justo que la suma de este más la suma de este sea 5 micrómetros para saber a qué temperatura va a ocurrir este suceso, es decir, a qué temperatura se va a alcanzar que la suma de lo que crezca el tornillo de acero más lo que crezca el tornillo de latón va a ser igual a 5 micrómetros. Bien, entonces, el delta del latón más el delta del acero debería de ser igual a 5 micrómetros y en ese momento es en donde se van a tocar los tornillos. Yo puedo decir entonces, dividiendo esta fórmula, que el delta del latón va a ser igual a el coeficiente de expansión del latón más la longitud inicial del latón por el delta de la temperatura. Como los dos tornillos están a la misma temperatura, pues el delta de temperatura va a ser equivalente en ambos casos. Es decir, y describo la otra parte de la fórmula, el delta del acero. El delta del acero, o sea, la variación del acero va a ser igual a el coeficiente de expansión lineal del acero por la longitud inicial del acero por el delta de la temperatura. Estos dos van a ser equivalentes. El coeficiente de expansión pues no va a ser igual, son materiales diferentes. Puede que uno crezca más rápido que el otro, de hecho así va a suceder porque tienen coeficientes de expansión diferentes. Uno va a crecer más rápido que el otro va a crecer a lo mejor un poco más lento, pero también va a crecer. Y pues tampoco tiene la misma longitud. Esta misma fórmula que tengo aquí, el delta del latón más el delta del área, me la voy a llevar hacia acá, porque tengo más espacio en la pizarra para poder describirla. Entonces, vean que de color negro yo he manejado el delta del latón, que va a ser igual a el coeficiente de expansión del latón por la longitud inicial del latón por el delta de la temperatura. Esta fórmula es este mismo segmento que tengo acá, más el delta del acero, que es igual a el coeficiente de expansión del acero por la longitud inicial del acero por el delta de la temperatura. Y esto que está con azul es el equivalente a este y este es el equivalente a esta fórmula. Pues el desarrollo del ejercicio basta con entender que la temperatura va a ser compartida por ambos tornillos. Lo que va a suceder es esto: tenemos los tornillos a esta separación, ¿sí? Queremos saber a qué temperatura van a crecer y se van a tocar. ¿Cuánto es la separación que tienen estos tornillos? 5 micrómetros. Entonces, lo que crezca este más lo que crezca este no debería de superar los 5 micrómetros. Cuando la suma de lo que crezca el tornillo de acero más la suma de lo que crezca el tornillo de latón sea igual a 5 micrómetros, entonces en ese momento se van a tocar y es ahí donde debemos de conocer la temperatura. Bien, entonces yo sé que el delta
del atón más el delta del área debe de ser igual a 5 micrómetros. En ese momento se van a tocar y en ese momento es donde yo quiero conocer la temperatura. Entonces sustituyo esta parte de la fórmula por la separación de los tornillos. Y esto va a ser igual a esta fórmula. Lo único que le he hecho es sacar el factor común, la temperatura. Matemáticamente hablando, saco el factor común y, muy importante, en sentido general también saco factor común, es decir, tengo el de factor común que en mi dispositivo electrónico la temperatura va a ser compartida por ambos tornillos. Entonces, como va a ser compartida, en lógica general puedo decir que es un factor común y matemáticamente también puedo sacar ese factor común. Factor común en ambos bloques tengo el delta de la temperatura. Entonces saco factor común el delta de la temperatura, descompongo el resto de la fórmula, quedando de esta forma. Luego, todo esto, todo lo que esté en negro, que está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir, es este paso de la fórmula. Posteriormente, le doy vuelta al delta t, es decir, paso el delta t a la izquierda para que se nos haga más fácil. Normalmente nosotros leemos de izquierda a derecha, se nos hace más fácil de entender de esa manera. Y pues este segmento de la fórmula es equivalente a este segmento. El delta t nosotros ya sabemos que lo podemos descomponer en temperatura final menos temperatura inicial. Así como descomponíamos en física 1 el delta x, era posición final menos posición inicial. Pues igual es eso. Entonces, aquí lo único que hago es sustituir el coeficiente de expansión del atón por la longitud inicial del atón más el coeficiente de expansión lineal del acero por la longitud inicial del acero. Esto me da un resultado de 7.3529 grados Celsius. Y pues la temperatura final va a ser equivalente a la temperatura inicial, que está restando, la paso al otro lado a sumar, y pues la temperatura final va a ser los 7.3529 grados que me acabo de dar, más los 27 grados que tenía de temperatura inicial. ¿De dónde saqué esos 27 grados? Esos son los que da el ejercicio de temperatura inicial. Entonces, la temperatura final va a ser igual a 34.3529 grados. Es decir, cuando el delta del atón más el delta del área sea igual a 5 por 10 a la menos 6, es decir, 5 micras de metro, 5 micrómetros, entonces cuando estos deltas, la suma de estos deltas sea 5 por 10 a la menos 6 metros, entonces la temperatura va a estar a 34.3529 grados, es decir, ahora nosotros ya conocemos que a 34.3529 grados la suma del delta del atón más el delta del área va a ser igual a 5 micrómetros, por lo que nosotros podemos decir en las especificaciones, mire, este circuito no puede alcanzar una temperatura de 34.3529 grados porque se va a tocar y entonces va a ser un cortocircuito. Resumiendo el ejercicio de nuevo, dos tornillos de diferente material, de diferente longitud cada uno, con una separación de 5 micrómetros, debemos de saber a qué temperatura se van a tocar. Ambos van a crecer, uno más rápido que el otro, dependiendo de su coeficiente de expansión lineal. Y pues sabemos que la suma de lo que crezca uno más otro debe de ser igual a 5 micrómetros. Y debemos de conocer a qué temperatura se va a alcanzar esos 5 micrómetros. Tenemos el factor común, la temperatura, los dos tornillos van a estar a la misma temperatura, es decir, ambos inicialmente están a 27 y ambos van a crecer a al mismo ritmo de cambio. Y pues el procedimiento matemático que ya les describí en el ejercicio, y al final sabemos que el delta de la temperatura que utilizamos como factor común se puede componer en temperatura final menos temperatura inicial. Ese delta de temperatura es igual a 7 grados aproximadamente, un poquito más de 7 grados, y pues la temperatura final
va a ser equivalente a sumar esos 7.3529 grados más los 27 que ya tenía, obteniendo un resultado de 34.3529 grados. Bien, vamos a desarrollar el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 nos habla sobre un recipiente de aluminio, es un cilindro hueco, y dentro de este recipiente tenemos trementina. La trementina es algo así como el ciner, se utiliza para diluir pinturas. Entonces, tenemos los datos del ejercicio. El volumen inicial de la trementina son 2 litros, por ende el volumen inicial del aluminio también son 2 litros, es decir, el cilindro de aluminio tiene una capacidad de 2 litros y pues yo puedo llenar el cilindro de aluminio con 2 litros de trementina. Tengo la temperatura inicial, que es a 20 grados, y una temperatura final que son 80 grados. Básicamente el ejercicio es, tengo un cilindro de aluminio, lo lleno con trementina a 20 grados y luego comienzo a calentar ambos elementos, tanto el aluminio como la trementina, hasta que llega a 80 grados. Tengo el coeficiente de expansión lineal y aquí hay algo muy importante y este ejercicio nos va a ayudar a establecer esta diferencia entre un coeficiente de expansión lineal y un coeficiente de expansión volumétrica. Entonces, vean, tengo el alfa, el coeficiente de expansión lineal del aluminio, y tengo el beta, el coeficiente de expansión volumétrico de la trementina. Entonces tengo coeficientes de expansión diferentes. Para el aluminio tengo un coeficiente de expansión lineal, no tengo el volumétrico, y para la trementina tengo un coeficiente de expansión volumétrico, no tengo el lineal. En cualquiera de los casos, con solo tener el lineal, pues yo puedo obtener el volumétrico, y teniendo el volumétrico, pues yo puedo obtener el lineal. Entonces tenemos un lineal y un volumétrico. Lo primero que vamos a hacer para desarrollar el ejercicio es la capacidad de almacenamiento del cilindro de aluminio, la voy a convertir de litros a metros cúbicos. Conversión de unidades, creo que no tengo que explicar demasiado a fondo, fue de los primeros temas, en el primer tema que vieron en Física 1. Y un litro contiene 100 centímetros cúbicos. Al final, el resultado es 2 litros equivale a 0.002 metros cúbicos. Ok. Hecho eso, entonces, yo puedo decirles que si tengo un recipiente, un cilindro de aluminio y tengo trementina dentro de él, cuando yo caliente ese sistema en donde están en conjunto, ambos van a crecer, así como el ejemplo anterior, en donde había 2 tornillos de diferente material y pues crecían. A lo mejor uno va a crecer más rápido que otro. Ese es el mismo caso. Lo único que estamos analizando este ejercicio desde una perspectiva de volumen. Entonces, al calentarlo hasta 80 grados, el recipiente, el cilindro de aluminio va a crecer un poco, asimismo la trementina va a crecer. En el ejercicio se está asumiendo que la trementina se va a desbordar, de hecho sí se desborda. Entonces, en el primer literal vamos a ver cuánta trementina se desborda, cuánto se rebalsa. Es decir, tengo el cilindro de aluminio, al calentarlo va a llegar un momento que la trementina va a expandirse tanto que se va a terminar rebalsando del recipiente. Entonces, voy a desarrollarlo en 2 partes. Primero, voy a obtener el volumen que aumenta la trementina, y también voy a obtener el volumen que aumenta el aluminio. Entonces, vean que en las 2 fórmulas voy a utilizar un delta del volumen, solo que en la primera fórmula, que es el equivalente a la trementina, yo utilizo la fórmula en donde involucro a beta. Beta es el coeficiente de expansión, pero volumétrico, no lineal. Entonces,
de una sola vez escribo beta y tomo en consideración que acá yo voy a utilizar un coeficiente de expansión volumétrico. Vean diferente en lo que se va a expandir el aluminio. Entonces, en lo que se va a expandir el aluminio, yo no tengo un coeficiente de expansión volumétrico, lo que tengo es uno lineal, porque eso es lo que me da la tabla que yo les compartí en el video anterior. Entonces, si yo tengo un coeficiente de expansión lineal, no un volumétrico, entonces lo voy a multiplicar por 3. De manera que es equivalente a utilizar o bien un beta, un coeficiente de expansión volumétrico, o tengo un coeficiente de expansión lineal, no tengo el volumétrico y lo multiplico por 3. Entonces, voy a empezar a ver cuánto es el delta del volumen de la trementina, a ver cuánto aumenta. Inicialmente tenemos 2 litros, 0.002 metros cúbicos. Cuando yo caliente la trementina, seguramente va a aumentar ese volumen. Asimismo el aluminio. Veamos primero la trementina. Entonces, ¿cuánto va a aumentar? Utilizando esta fórmula, utilizo beta, coeficiente de expansión volumétrica, que es 9 por 10 elevado a la menos 4, 1 sobre grados Celsius, sus unidades, y repito, coeficiente de expansión volumétrico. Esto lo multiplico por el volumen inicial. Inicialmente tengo 0.002 metros cúbicos de trementina, y esto por el delta de la temperatura. El delta de la temperatura ustedes ya conocen, esto se puede descomponer como temperatura final menos temperatura inicial. Al final, este sistema va a llegar a 80 grados e inicialmente tenemos 20 grados. Al final me da un resultado, ese delta del volumen de la trementina, de 1.08 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos. Eso es lo que creció, ese es el poquito que creció. Entonces, voy a obtener el volumen final. ¿Cómo obtengo el volumen final? Pues ese 1.08 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos que creció, se lo voy a sumar. ¿A qué? Al volumen inicial. Inicialmente tengo 0.02 metros cúbicos. Pues cuando lo caliento aumenta 1.08 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos. Al sumar obtengo el volumen final. Inicialmente tenía 0.002 metros cúbicos. Cuando lo calenté, eso incrementó a 2.108 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Esto es equivalente a decir 0.00208 metros cúbicos. Es decir, aumentó un poquito. Luego, vamos a ver cuánto aumentó el cilindro del aluminio. Es decir, veámoslo de esta forma. La trementina va a aumentar, pero también va a crecer el aluminio. Entonces tengo que ver cuánto crece la trementina, cuánto crece el aluminio. Si los dos crecen de manera que lleguen a un volumen idéntico, entonces no se va a rebalsar. Pero si hay un cambio, uno tiene mayor volumen que el otro, ¿qué pasaría si el cilindro del aluminio tiene más volumen que el de la trementina? Entonces no se va a rebalsar. Pero si la trementina tiene más volumen que el cilindro de aluminio, entonces se va a rebalsar porque tiene más volumen, y el aluminio, el cilindro de aluminio, el recipiente, no va a ser capaz de contener el volumen de la trementina. Entonces voy a obtener cuánto creció ese recipiente de aluminio, hablando de volumen. Entonces acá no tengo un coeficiente de expansión volumétrica, tengo un lineal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo multiplico por 3. De manera que tenemos que ser muy cuidadosos. O utilizo un coeficiente de expansión volumétrico, no tengo que multiplicarlo por 3. Pero si utilizo un coeficiente de expansión lineal, entonces sí lo tengo que multiplicar por 3. De manera entonces que yo tengo el coeficiente de expansión lineal del aluminio. Son 24 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Y pues opero todo lo que está en la fórmula. 3 por el coeficiente de expansión lineal por el volumen inicial. Ese recipiente inicialmente tiene una capacidad de 0.002 metros cúbicos. Y esto lo voy a multiplicar por, asimismo, la temperatura. Se puede descomponer en temperatura final menos temperatura inicial, tal y como les había dicho anteriormente, como cuando en física 1 ustedes decían,
el delta de la posición. Es equivalente a decir a posición final menos posición inicial. Exactamente igual. Entonces, este sistema finalmente va a llegar a 80 grados e inicialmente está a 20 grados. Al final, yo obtengo que va a haber un delta del volumen de 8.64 por 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos. Si es positivo, significa que va a crecer. Entonces va a crecer 8.64 por 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos. Al final voy a obtener el volumen final, no lo que crece, sino el volumen final del aluminio, que va a ser equivalente a el volumen inicial más ese pedacito que creció, más este pedacito que creció. Entonces, inicialmente, el aluminio tiene una capacidad de 0.002 metros cúbicos más 8.64 por 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos. Al final, yo obtengo que el volumen final del aluminio, del recipiente de aluminio, va a ser igual a 2.00864 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Entonces yo ya tengo cuánto crece el aluminio y cuánto crece en cuestión de volumen la trementina. Entonces quiero saber cuánto se desborda. Ya sé que la trementina va a crecer y también el aluminio. Entonces, lo primero que voy a ver es cuánto creció la trementina. 2.108. ¿Y cuánto tenemos de capacidad en el aluminio? Aún ya que el aluminio también creció. 2.00864 por 10 a la menos 3. Si vemos, es mayor el volumen de la trementina, por lo que se va a desbordar, porque el recipiente de aluminio no va a ser capaz de contener esta cantidad de trementina. ¿Cómo lo obtengo? Sencillo, el desborde va a ser igual a el volumen de la trementina menos el volumen del aluminio. Así vamos a ver cuánto se desbordó de trementina, porque el recipiente de aluminio no fue capaz de contenerlo. Entonces, esto va a ser equivalente a decir el volumen final de la trementina menos el volumen final del aluminio, dándonos como resultado 9.936 por 10 elevado a la menos 5 metros cúbicos. Esto es equivalente a 99.36 centímetros cúbicos. Este es el resultado del desborde. Esta fue la cantidad de volumen que se desbordó de trementina, porque el aluminio no fue capaz de contenerlo. Ahora bien, en el literal B me dice, inicialmente ese recipiente tiene una altura de 2 metros. ¿Cuánto en longitud baja ese recipiente en relación a la trementina? Estaba completamente lleno. Cuando se vuelve a enfriar a 20 grados, seguramente la trementina va a volver a un estado de normalidad, es decir, se expandió a 80 grados, lo vuelvo a enfriar a 20, se va a regresar a su estado normal, pero ya habiéndose desbordado un poco de trementina fuera del recipiente. Esa trementina que se desbordó ya no la voy a poder recuperar, ya está desbordada, ya se fue de mi recipiente. Entonces, seguramente ya no lo voy a tener completamente lleno, lo voy a tener un poquito abajo. Entonces, ese pedacito abajo es lo que yo necesito calcular. De manera entonces que, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular cuánto se desbordó. Ya sé que se desbordó 9.936 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Entonces lo que voy a hacer es, ¿qué porcentaje eso representa de los 0.2 metros, de los 20 centímetros que tiene de longitud ese cilindro? Entonces lo primero que voy a hacer es, yo sé que esto fue lo que se desbordó, y yo sé que esta es la capacidad, eso fue lo que creció la trementina. Entonces, esto se desbordó y esto fue lo que creció la trementina. Entonces, ¿qué quiero saber? ¿Cuánto por ciento representa esto de esto? Esto ya lo vimos, se los expliqué de más en una clase. Si no me equivoco, fue cuando vimos el ejercicio del aire. A ver cuánto por ciento estaba abajo y cuánto por ciento estaba arriba. Les expliqué cómo se obtenía un porcentaje, algo que ustedes deberían de conocer ya.
Entonces, esto fue lo que creció la trementina, esto fue lo que se desbordó. Quiero saber cuánto por ciento representa lo que se desbordó de lo que tenía. Entonces, divido lo que se desbordó entre lo que creció y me da 0.04713. Más o menos se desbordó, multiplico por 100, un 4.71%, cerca del 5% de la trementina se desbordó. Entonces ese 5% de la trementina yo ya no lo voy a tener. Por lo que ya no va a estar completamente lleno el recipiente, sino que va a bajar un poco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Inicialmente tenía los 0.2 metros completamente llenos de trementina, pero ahora ya no tengo el 100% de la trementina. ¿Por qué? Porque se me desbordó más o menos el 4.71%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obtener la longitud luego del desborde. ¿Qué debo de hacer entonces? Multiplico la longitud inicial, que son 0.2 metros, por lo que acabo de obtener en porcentaje. ¿Qué acabo de obtener? 0.04713, equivalente al 4.71, casi el 5%. Entonces, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver ese 4.713%, cuánto representa de los 0.2 metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo 0.2 por 0.04713. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy diciendo, mira, inicialmente cuando creció tenía 2.108 por 10 a la menos 3, pero se desbordó un poco. Entonces, ¿cuánto se desbordó? Mira, del 100% de líquido, fluido que teníamos ahí dentro, se desbordó el 0.04713, más o menos el 4.713%. Entonces ya no vamos a tener lleno ese recipiente porque se cayó. Entonces, y ese 0.04713, ¿cuánto representa de 20 centímetros? Eso representa más o menos, y hacemos la multiplicación de los 0.2 metros, los 20 centímetros, por ese porcentaje, dándome como resultado 9.426 por 10 elevado a la menos 3 metros, que eso es más o menos 0.9426 centímetros. Es decir, ahora ya no vamos a tener los 20 centímetros totalmente llenos de trementina. Ahora vamos a tener más o menos por ahí de unos 19.1 por ahí, menos quizás de eso, de trementina. O sea, vamos a tener un poquito ahí donde ya no va a estar completamente lleno el recipiente porque se desbordó. Acabo de terminar la explicación del ejemplo número 3. Estos ejemplos deberían de tenerlos en sus cuadernos desarrollados, completados, porque al retornar a las clases, pues los voy a revisar. Aparte que voy a necesitar que esos ejercicios estén dentro del reporte que les solicito envíen como tarea. Es decir, el primer video, copien todo lo que está ahí, copien todas las observaciones, lo que yo voy hablando y ustedes lo consideran correcto. Lo copien en el cuaderno. Luego el desarrollo de los ejemplos que están en este segundo video. Todo eso quiero que lo copien en su cuaderno, le tomen fotografías, lo suben, lo pegan en un documento de Word, 2, 3, lo que se lleven para hacer en su cuaderno. Si lo hacen en una página, en 2 páginas, en 3 páginas, calculo que esto más o menos les va a llevar unas 3 o 4 páginas. Le toman 4 fotografías a cada página, lo pegan en un documento de Word y eso me lo suben como tarea, que está justo en la parte de abajo después de este video. Está ordenado, primero están las indicaciones, luego está un video, luego está otro video y por último está la tarea. Ahí es donde quiero que me suban el comprobante que ustedes efectivamente han trabajado en esta clase. Gracias.